de un libro en chino, de un libro en chino. Señor, al venir a esta última reunión, queremos estar delante de ti y agradecerte por lo que nos has hablado este fin de semana. Te agradecemos que nos has hablado una palabra tan clara, que tú todavía eres uno con tu recobro y te estás moviendo en tu recobro y te estás hablando en tu recobro. Señor, te amamos y solo oramos que esta reunión esta mañana también esté bajo tu unción, bajo tu hablar, Señor. Señor, oramos que tú abras nuestro corazón a todos nosotros y nos metas por completo a esta carga. Gracias que hay una carga presente en tu recobro y oramos que todos respondamos a ti. Oramos que cada uno de nosotros te respondamos. No lo que respondamos de la misma manera, pero estamos respondiendo a ti de una manera particular, de una manera en que corresponda a la carga que tú tienes por nosotros. Úngenos, unge esta reunión. Señor, te decimos de nuevo que te amamos y te amamos tanto, Señor. Y te agradecemos por todo lo que has hecho en tu recobro. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos, antes de entrar en el bosquejo, quiero compartir algo, tal vez como un testimonio, pero quiero leerles una porción de un libro en chino que acaba de ser traducido al inglés y que va a ser disponible en inglés pronto. Se llama El curso de la iglesia, el curso que debe tomar la iglesia. Y después que lo leí me tocó mucho. Para decirle cómo recibí esto, hace como 2 semanas atrás, nos reunimos con 150 hermanos de habla china en Anaheim y tuve comunión con ellos acerca de el entregarse al Señor, para seguir al Señor y en la obra, en la manera que el Señor los lleve. Y en ese tiempo compartí mi testimonio de ir a Rusia y compartí que en mi experiencia nunca he sentido más bajo la bendición del Señor que cuando estaba en Rusia. Y también les dije que nunca sentí más bendecido, nunca me sentí tan bendecido en ningún tiempo de mi vida. Y estaba tan contento y tan agradecido que en el 1990, cuando fui allí y me quedé ahí por 5 años y después vine y regresé ahí y viajo a Rusia varias veces al año. Pero, hermanos, seguir al Señor de esta manera, cuando el Señor te lleve a que lo sigas de esta manera, tú vas a estar siempre bajo la bendición del Señor y vas a ser bendito por el Señor. Y tal vez vas a tener la bendición más alta de tu vida cristiana. Y esto es lo que dice el hermano Lee. Cuando una persona ha sido levantada para ser parte de del mover especial de Dios en la tierra, es la bendición más grande de su vida. El mover del Señor da una impresión de que nunca te vas a olvidar y llega a ser una fuente inagotable de suministro para ti. Todo aquel que puede entrar en este fluir es de lo más bendito. Es una gran bendición que una persona pueda ser capaz de participar en el fluir de la obra del Señor, el fluir del avivamiento, al menos una vez en su vida. Bueno, yo no sé si lo que estamos teniendo comunión esta semana es la única vez en tu vida, pero hermanas y hermanas, lo que hemos abierto a ustedes aquí sea una oportunidad, una bendición de una vez en tu vida para ustedes. Eso es lo que el Señor quiere darte y lo que el Señor va a abrir a ti y cómo el Señor se va a mover en ti en los días venideros. Yo creo que el Señor, especialmente acerca de esta carga sobre Europa, creo que Él se está moviendo en muchos de nosotros para entregarnos, para tomar este camino. Y por supuesto me acuerdo que en los 80 y al final de los 80, el Señor tenía un gran mover en la isla de Taiwán. Y todos nosotros que fuimos capaces de ir y ser parte de esto, y fuimos involucrados con eso, y especialmente los santos de habla china,
Ellos recibieron una gran bendición cuando el Señor se estaba moviendo allí en Taiwán. Y de eso, Él siguió hasta los 90, cuando muchos santos tocaron al Señor durante esos años, que fueron capaces de participar en el mover del Señor. Después, en 1991, cuando el hermano Lee tuvo la comunión, y fuimos a Rusia, y esto fue una gran bendición para todos aquellos que fueron. Aún no nos levantamos para ir según la comunión del hermano Lee. El hermano Lee quería ver al menos 300 de este país y 100 de Taiwán que fuesen a Rusia al mismo tiempo. Y nunca llegamos a tener ese número, pero el Señor envió un buen número. Varios cientos sí fueron, y eso trajo una gran bendición al recobro del Señor. Y después, unos años después, especialmente después que el hermano Lee partió con el Señor, seguimos con la carga del mover del Señor. Y en los 90s y el año 2000, el Señor se fue a Israel. Y esa fue algo muy grandioso. Y también el Señor hizo un mover a la Europa Oriental. Y el Señor también se movió en México. Y todos ellos que participaron en este mover, yo creo que cada uno de ellos puede dar un testimonio fuerte de haber estado bajo la bendición del Señor. Y fueron muy benditos por el Señor en su mover. Quiero decirles a todos ustedes que hacer ese mover es un asunto de sacrificio. Los sacrificios se hacen por los hermanos y hermanas que ustedes no se imaginan. Y debido a esto, cuando fuimos a Rusia, cuando todos los colaboradores se mudaron, el hermano Lee no permitió que nadie fuese a Rusia, sino 4 o 5 que fueron adelante para ir a preparar la reunión de evangelio. El resto de los hermanos, el hermano Lee no estuvo de acuerdo que vayan a Rusia. ¿Por qué? Porque hay un sacrificio. Y si tú vas y tú ves la situación, tal vez no vayas. Y yo no digo que esto quiere decir Rusia. Era un tiempo en su historia cuando la situación estaba muy baja. El comunismo había salido, la democracia había entrado y muchos cambios hubieron allí. Si tú hubieras ido a esa situación especial, creo que mucha gente no hubiera ido. Pero nadie vio lo que estaba pasando allí. Todos fuimos, tuvimos la carga de ir y fuimos. Si no tienes la carga de ir, tú simplemente no fuiste. Pero no podías ver antes si es que no tenías la carga. Y después de ver la situación allí. Bueno, lo que estamos trayéndole a ustedes, hermanos y hermanas, es que queremos que ustedes respondan al Señor. Nosotros creemos que el Señor está hablándonos a todos nosotros. Bueno, vamos a venir al mensaje número 6. Alabado sea el Señor por los primeros 5 mensajes. Mensaje número 6. El título es Cooperar y coordinar con Cristo en su ministerio celestial para ser sus vencedores a fin de participar en su mover actual y final, el cual lleva a cabo su economía. Hermanos, lo que los hermanos han estado hablando este fin de semana es llevar a cabo su mover actual y final en su economía. No solamente estamos aquí para ir a algún sitio, ni para hacer algo, para despertar a todos, sino lo que estamos aquí, lo que estamos haciendo es llevar a cabo su mover actual y final, el cual lleva a cabo su economía. Y todos aquellos que llevan a cabo su mover actual y final son los vencedores en las manos del Señor. Hermanos, cada uno puede ser un vencedor.
Porque ¿qué cosa es un vencedor? Un vencedor es un cristiano normal, un creyente normal. Toda la situación en el cristianismo está debajo de lo normal. La situación es que cada creyente está debajo de lo que es normal. Para ser un vencedor es simplemente llegar a ser, levantarse a ser normal. Todos pueden ser vencedores y todos deberían ser vencedores. Cada uno que ama al Señor y se ha entregado al Señor tiene la posibilidad fuerte de ser un vencedor. Número Romanos 1. El cumplimiento de la profecía del Señor concerniente a la edificación de su iglesia, o sea, la preparación de su novia, será lo que propicie su retorno. Hoy es el tiempo en que el Señor hará cumplir su profecía por medio de los vencedores, los cuales cooperan y coordinan con Cristo en su ministerio celestial a fin de participar en su mover actual y final. ¿Cómo se va a llevar esto a cabo? Por medio de los vencedores. La profecía será cumplida por los vencedores. Y quiero añadir esta mañana que no sean amenazados por la palabra vencedores. No creas que no puedes ser un vencedor y que en la economía de Dios todos pueden ser vencedores, debido a que ser vencedores es ser lo que un cristiano debe ser. Lo que un creyente debe ser es lo que un vencedor es. No es algo que no puede ser alcanzado, inalcanzable, que solamente los grandes pueden lograrlo. No, cada uno debe ser un vencedor. Hay 3 versículos aquí que son las referencias que se hablan en el bosquejo. El primero es la edificación de la iglesia. En Mateo 16, el Señor habló a los discípulos y les dijo: ¿quiénes dicen los hombres que el Hijo del Hombre es? Y algunos dijeron: tú eres el Hijo del Hombre. Otros decían que eres el Juan el Bautista. Y otros decían que era Elías o Jeremías o uno de los profetas. Ese es lo que es el Hijo del Hombre. Pero Pedro entonces habló y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este es quien es el Hijo del Hombre. Entonces el Señor, con la respuesta de Pedro, le dijo: yo también te digo, Pedro, que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Alabado sea el Señor, que Cristo fue revelado a Pedro, pero esa solamente fue la parte de la visión. El Señor le dijo algo más a Pedro, y esto es la edificación de la iglesia. Obviamente, el corazón de Cristo es por la iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Sabemos que después de 2000 años, la iglesia edificada aún todavía no está aquí. Por ejemplo, Pablo dijo: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios, hasta que seamos hijos maduros hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto indica, hermanos, que todavía no hemos llegado a la edificación de la iglesia. Todavía estamos en el camino. Pero esto no es solamente una proclamación hecha por el Señor, sino también es la profecía más grande, yo diría, que está escrita en la Biblia. Yo edificaré mi iglesia. El Señor va a edificar al suplir la iglesia, al hacer que crezca la iglesia, al traer la iglesia a todas las experiencias vivas de Cristo, edificando a los miembros en el cuerpo para que sean unidos unos a otros. El Señor edificará su iglesia. Pero hermanos, tenemos que darnos cuenta de que esta es una gran profecía. No es posible que el Señor pueda venir hasta que la iglesia sea edificada. ¿Está la iglesia edificada ya? Miren la situación en todo el cristianismo. Es una situación terrible. La iglesia aún no ha sido edificada.
Pero el Señor dijo que la novia se ha preparado. La preparación de la novia es igual a la edificación de la iglesia. La novia se ha preparado. La novia se prepara principalmente por el crecimiento en vida. Todos tenemos que crecer. Todos tenemos que ser uno con el Señor en todas formas. Tenemos que amarlo, tenemos que entregarnos a Él. Tenemos que ser edificados por medio de ser suplidos por Él. Tenemos que crecer. El Señor nunca va a poder regresar a la iglesia y poder casarse con una muchacha de 10 años de edad y decir, esta es mi novia. No, ella tiene que crecer. Alabado sea el Señor, que hoy en día, en el recobro del Señor, la iglesia está creciendo. Pero, ¿quién es esta novia? Hermanas, no son los creyentes comunes, sino son los vencedores. La novia de Cristo es los vencedores. Estos son los que han pagado el precio completo y han madurado en vida y han crecido en el Señor para ser un testimonio fuerte del Señor. Bueno, estas tres cosas tienen que ocurrir antes de que el Señor venga. Todos queremos que el Señor regrese. Bueno, esperamos que Él venga, pero Él va a venir por medio de ganar a los vencedores. Y por medio de los vencedores, Él va a edificar la iglesia. Y también por medio de los vencedores, Él va a preparar su novia. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo está el principio de los vencedores. El principio de unos cuantos, no el principio de que todo ha sido hecho por un gran número de personas. A través del Antiguo Testamento, muchas cosas fueron llevadas a cabo. La gente, los individuos y la forma corporativa fueron un gran fracaso. Pero en ese fracaso, el Señor levantó a algunos de entre ellos para ser sus vencedores. Unos que sean los vencedores. Consideren, los hijos de Israel que estaban marchando de Egipto y cuando llegaron al desierto por las montañas, Él los dijo que los trajo aquí como un reino de sacerdotes, pero en poco tiempo todos habían fracasado. Entonces, ¿qué hizo Dios después de su fracaso? De las 12 tribus, Él escogió una tribu, y esa fue la tribu de Leví. Pero aún con la tribu de Leví, los vencedores no eran muy adecuados. Entonces Él ganó la familia de Aarón de la casa de Leví. Y por medio de Aarón, la casa de Aarón, el servicio del sacerdocio fue recobrado y restaurado. Entonces Dios estaba satisfecho con esto. Después el templo fue edificado, pero gradualmente los hijos de Israel cayeron a una gran degradación. Y el Señor reaccionó. Y el Señor vino para tratar con su pueblo, y tal vez fueron llevados cautivos a Babilonia. Fue una situación terrible, pero en esa situación de degradación, el Señor entró para hacer ¿qué cosa? Para levantar a algunos que sean vencedores. Y de esos 2 millones o personas, 47,000 o casi 50,000 regresaron a la tierra prometida. Estos no son muchas gentes. Cuando tienes más de 2 millones, pero eso satisfizo a Dios, y por medio de estos, Dios llevó a cabo su economía divina. Este fue el mover del Señor. Y de estos que regresaron, por medio de estos, Cristo vino. De aquellos que habían regresado. ¿No es esto precioso? Dios no vino a través de los que se quedaron en Babilonia, sino aquellos que regresaron. Bueno, hoy en día, en la iglesia, ¿qué clase de situación tenemos?
Esta es la era del Nuevo Testamento. Miren, miren a toda la situación que está delante de nosotros. Sean honrados, sean fieles. ¿Dónde pueden ver que esté la situación presente hoy en día? ¿Dónde está una situación vencedora? ¿Es una situación de vencer o una situación de degradación? ¿Qué piensan? La situación del cristianismo hoy en día es una situación degradada. Pero ¿qué es lo que el Señor va a hacer? Para que Él pueda regresar, Él tiene que edificar su iglesia. Para su regreso, la novia tiene que estar preparada. Para su regreso, también, como vimos anoche, el evangelio del reino tiene que ser predicado a todas las naciones. Tiene que ser predicado a toda la tierra como testimonio a todas estas naciones. ¿Cómo va a ser esto llevado a cabo? Ya fue probado que el cristianismo nunca podría hacerlo y nunca va a hacerlo. Vamos a ver más de este evangelio, pero ahora solo decimos que el cristianismo no tiene este evangelio. Este evangelio está con el recobro del Señor. Y todas las verdades del recobro del Señor son este evangelio del reino. No quiero decir que el recobro del Señor puede traer, solo el recobro del Señor puede llevar a cabo esta predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque no es solamente el evangelio de gracia y arrepentimiento, una salvación de esa manera, sino que es un evangelio del reino de los cielos. Es para traer a todos bajo el gobierno celestial de Dios. No es solamente tener la salvación en su etapa inicial, sino la salvación en su estado consumado y que nos va a llevar hasta el final. Bueno, hermanos, estas tres cosas tienen que ocurrir. Número Romanos 2. Para llegar a ser los vencedores del Señor. Venimos de nuevo los vencedores. Tenemos que amar al Señor y aprovechar toda oportunidad para amarle. Los vencedores son los que no aman, se aman a sí mismos o a otras cosas, ni tampoco aman las cosas de la religión, ni tampoco muchas cosas, sino que aman solamente a Cristo. Aman a Cristo. Y hermanos, el principio de los vencedores es lo que consideramos el recobro del Señor. Y el recobro del Señor en su etapa consumada son aquellos que aman al Señor. Aman al Señor a lo máximo. Si amas a alguien, tú quieres oír su voz todo el tiempo. Mi esposa, yo la amo, pero disfruto oír su voz. Ella me ama a mí y ella disfruta oír mi voz. Vamos a leer punto A. Amar al Señor con lo mejor que tenemos. Yo los voy a hacer leérselos a ustedes. Amar al Señor con lo mejor que tenemos requiere que dediquemos tiempo a contemplarle, a escuchar su palabra y a recibir revelación concerniente a su persona. Los vencedores han recibido la revelación más elevada de Cristo y se ofrecen voluntariamente al Señor en el esplendor de su consagración. En el Salmo 110, versículo 3, es un versículo maravilloso, una palabra maravillosa. Quiero leerles este versículo. Tu pueblo, dice el Señor, se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, de tu guerra, en la hermosura de su consagración.
desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Miren, los vencedores son aquellos que se consagran plenamente al Señor y lo hacen de tal manera que Él está lleno de esplendor. Esta consagración de los vencedores, les digo, es algo hermoso. Está lleno de esplendor, de belleza. Aún llega a ser un adorno de todos los que te buscan, que le buscan, todos los vencedores que se entregan al Señor. Y el punto B. María se sentó a los pies del Señor y prestaba atención a su palabra. Habiendo escuchado y recibido la palabra y revelación del Señor concerniente a su muerte, María buscó la oportunidad de ungirlo antes de que muriese. Bueno, el Señor Jesús, antes de su muerte, Él estaba hablando y Él aún fue a visitar a Marta, María y Lázaro. Y en esos tiempos no hay duda que el Señor estaba abriendo todo su ser a su familia. Él tenía una cosa en su mente, y esa era su muerte que iba a ocurrir pronto. En unos cuantos días iba a ser crucificado. Y estaba allí teniendo comunión con aquellos que lo amaban a Él. ¿Se imaginan? Que el Señor que ha venido a Jerusalén y los discípulos, mientras estaban viniendo a Jerusalén, estaban discutiendo quién iba a ser el mayor, el más grande. Y discutían sobre estas cosas y despreciaban a otros. Estaban más preocupados de ellos mismos. Estaban llenos de ambición. Esto no era una situación muy agradable para el Señor. Pero fue a la casa de María y Marta y Lázaro. Y María y Marta son nombres muy interesantes, porque Marta, de la palabra caldea, quiere decir ella era rebelde. Y María, de la palabra hebrea, que también es el nombre de Miriam, su rebelión. Dos hermanas, y ellas han estado en rebelión, han sido sacadas de la rebelión y han sido hechas amadoras del Señor Jesús. ¿Por qué María amó tanto a este y por qué ungió al Señor Jesús? No hay duda que cuando el Señor estaba con ellas en su hogar, comenzó a hablar acerca de su crucifixión. Y María, habiendo oído esta palabra, se levantó en vida para ungir al Señor para su sepultura. Esto fue algo grandioso. ¿Pueden ver el amor que estaba en María? Escuchó al Señor, oyó de su deseo y agarró su propiedad. Y leamos. El Señor prefiere que aquellos que Él salvó le amen y estén atentos a Él, a fin de conocer su deseo, en lugar de hacer cosas por Él sin conocer su voluntad. Hermanos y hermanas, ¿cuál es el deseo del Señor? ¿Cuál es la preferencia del Señor? ¿Qué es lo que Él desea? ¿Cuál es su voluntad? Hermanos, si nosotros amamos al Señor y nosotros lo amamos al máximo, siempre vamos a estar delante del Señor para estar en la presencia del Señor, a descubrir cuál es su gran deseo y cuál es su gran preferencia. Queremos conocer este deseo y su preferencia en nuestra vida individual. Y también queremos conocer este deseo individual y preferencia en la iglesia. Hermanos, esa fue una sola hermana. Esa fue María. Ella llegó a conocer el deseo del Señor, su preferencia, y en su amor, ella lo ungió antes de su sepultura. ¿No es esto precioso? Hermanos y hermanas, espero
que cuando entramos a nuestra relación con el Señor, todos llegamos a ser aquellos que aman al Señor a lo máximo. No solamente digan, lo amo. Tienes que decirle, Señor, te amo. Te amo, Señor. Cuando vienes al Señor, cada vez va a ser bueno decirle al Señor, Señor, te amo. Cuando te levantas en la mañana, Señor Jesús, te amo. La primera señal de un vencedor es que este es uno que ama al Señor. Ama al Señor en forma absoluta. Ama al Señor de una forma total. Y responde al Señor. Y escucha su palabra. Número Romanos 3. Acerca del punto número 3 y 4. Y 3, 4 y 5. Vamos a tocar en 3 grandes asuntos que tenemos carga de tener comunión con ustedes. Número 3. El punto aquí es que a fin de participar en el mover final de Dios, tenemos que ser uno con el Cristo que intercede. Y déjame que leerles el número 4. A fin de participar en el mover final de Dios, tenemos que ofrendar en secreto nuestras posesiones materiales, a fin de que Cristo, como simiente de vida, la realidad del Evangelio, sea sembrado y propagado. Y número 5, a fin de participar en el mover final de Dios, tenemos que predicar el Evangelio del reino de Dios a toda la tierra habitada. Estamos hablando aquí de asuntos que son para el mover final de Dios. Y hermanos y hermanas, estos 3 puntos son muy sobresalientes y son 3 asuntos que todos los santos en el recobro del Señor tienen que entrar a estos puntos. Esto es para llevar a cabo el mover final de Dios en la tierra. Hemos puesto este mapa aquí en la pared y no sé cuánto me voy a referir a este mapa, pero quiero que lo vean. Dios quiere tener un mover final en esta tierra. Involucra toda la tierra. Nuestra carga en estos días es por el continente de Europa, pero su mover final va a ser llevado a cabo en toda la tierra por medio de la predicación del Evangelio del Reino. Y hermanos, ¿cómo va a ser esto llevado a cabo? Solamente por medio de los medios de su recobro, porque los vencedores están en el recobro. Todos los vencedores van a ser ganados por el Señor para llevar a cabo este mover final en su economía divina. Míralo, mira, este es nuestro campo. No tenemos un campo pequeño, ni tampoco tenemos un recobro pequeño. Y todos los santos van a estar laborando en toda esta tierra: Norteamérica, Sudamérica, África, Europa, Asia, Australia y Nueva Zelanda. Mírenlo. ¿No es esto algo grandioso? Yo lo veo y me digo, qué tierra preparada por el Señor para llevar a cabo su economía divina. Y qué cosa tan gloriosa, hermanos, que nosotros estamos en este cuarto. Nosotros no escogimos estar aquí. Yo sé que yo no me hubiera escogido a mí mismo, pero de todas maneras, el Señor me escogió a mí, y te escogió a ti, y tuvo misericordia de ti, y te trajo a su recobro. Y hermanos, en el recobro del Señor, Él nos trajo aquí, con una gran meta delante de nosotros. Cuando vine al recobro del Señor, cuando era joven, yo vi algo, y lo que vi nunca ha cambiado. Yo diría que se ha cambiado solamente en crecimiento para que esto sea cumplido. Cuando lo que vi en 1964 fue algo muy grande, y quería estar en esta gran cosa, y mi esposa quería tener a mi esposa aquí y criar a mis hijos en esta gran cosa.
todo sea en esta gran cosa que es edificar lo que Dios quiere hacer en la tierra. Alabado sea el Señor. No lo merecemos. Cuando lo veo a ustedes, tú no mereces estar aquí. Piensa de tu vida. Piensa la dirección en la que tú estabas yendo. Pero alabado sea el Señor. Veo a la hermana allí, que fue ganada en Baton Rouge, en Luisiana, en la Universidad de Luisiana. Ella no debería entrar al recobro. Cuando la vi, tenía un cigarro en una mano y alabando y diciendo, oh Señor Jesús. Kathy, tú eres un desastre. Pero mírela ahora. Ahí está su esposo y 4 hijos, 5 hijos, todas mujeres, mujercitas. Creo que todos han ido al entrenamiento, ¿verdad? Esperamos que vayan al entrenamiento. Varias ya pasaron por el entrenamiento. Algunas todavía no han llegado ahí. Pero, Ken, ¿tú crees que tu esposa merece estar aquí? Señor Jesús. Yo no creo. Y vino al recobro con algunas. Vino con otras que vino al recobro que eran peor que ella. Y esto fue hace 35 años. Y todos todavía están aquí en el recobro del Señor. Esa es la misericordia del Señor. Bueno, no es solamente ellos que recibirán la misericordia, sino también nosotros que hemos recibido esa misericordia. Y hermanos, estamos aquí hoy día con este ministerio, siendo perfeccionados por este ministerio, a fin de que, hermanos, nosotros podamos llevar a cabo el testimonio final del Señor en su mover en esta tierra. Y para llevar a cabo este mover final, nosotros tenemos que funcionar en estos 3 aspectos que queremos tocar brevemente esta mañana. Tenemos que funcionar de esta manera. Tenemos que entregarnos para llevar a cabo el recobro del Señor en su mover final a través de estos 3 asuntos. Número de Romanos 3. A fin de participar en el mover final de Dios, tenemos que ser uno con el Cristo que intercede, el Cristo que ora al cooperar con Él en los 2 aspectos de la oración. La oración de comunión con Él, a fin de que Él sea infundido en nuestro ser, y la oración de intercesión que realizamos con Él para que se lleve a cabo su administración divina. Hay 2 grandes aspectos en nuestra oración. Nuestra oración que nos trae a una comunión viviente con el Señor. Y nuestra oración también nos trae a una intercesión que realizamos con Él en su intercesión celestial. Estos son 2 grandes asuntos, la oración de comunión y la oración de intercesión. Nuestra oración de comunión con Dios hace que Dios mismo sea infundido en nuestro ser, de tal modo que resplandezcamos con Dios, irradiemos a Dios, y Dios mismo fluya de nuestro ser. Tenemos que aprender del Señor mismo, nuestro modelo, a ser hombres de oración, a estar a solas con el Padre en el monte en oración. Con el Padre en el monte en oración. Me encantan esas 3 oraciones. Esta es la clase de vida que el Señor Jesús vivió. En el monte, Moisés estaba en la presencia del Padre. Y durante esos 40 días, Dios no tenía la intención de darle solamente los planes del tabernáculo. Después de casi 40 días, el Señor le dio los planos. Eso quiere decir que no nos trajo al monte solamente para mostrarle la economía de Dios y el tabernáculo. Pero Él quería traer a Moisés a la cima del monte para infundirse a sí mismo en Moisés. 40 días en la presencia de Moisés
Moisés en la presencia de Dios, para disfrutar a Dios, para inhalar, ser infundido con Dios y finalmente para irradiar a Dios. Esto no es solamente superstición, debido a que la Biblia nos dice que cuando Moisés bajó del monte, su rostro estaba resplandeciendo y tuvo que ponerse un velo sobre su rostro. Pero ¿con qué estaba resplandeciendo? Estaba resplandeciendo con Dios, que había sido infundido en todo su ser. Esto es lo que Dios quiere hacer con todos nosotros. Dios también quiere que nosotros seamos como los hijos de Israel. ¿Qué pasa con los hijos de Israel? Que finalmente ellos se mezclaron acerca de la ley y finalmente entraron en idolatría y hasta Aarón se mezcló con eso. ¡Qué gran vergüenza! Dios está en el monte y queriendo infundirse a toda la nación de Israel. Y sin embargo ellos estaban rechazándolo. Pero alabado sea el Señor, que había un vencedor. Y ese vencedor fue Moisés. Y él permaneció en la presencia de Dios. Y fue infundido con Dios. Y todo su ser estaba irradiando con esta infusión de Dios. 1. El Señor hizo que los discípulos lo dejaran a fin de tener más tiempo para orar en privado al Padre. Y así poder ser uno con Él y poder tener al Padre con Él en todo cuanto hiciera sobre la tierra, con miras a establecer el reino de los cielos. En Marcos 1:35 dice que él, levantándose muy temprano en la mañana, fue a cierto lugar. ¿Por qué se fue allí? Fue para estar en la presencia del Padre. Él fue a un lugar desierto. Y hermanos, para tener comunión con Dios a veces tenemos que irnos a un lugar desierto. En Lucas 5:16 se fue al desierto y ahí oró. Él se fue y estar solo al desierto y allí oró. En 6:12 dice que en aquellos días fue al monte a orar y gastó toda la noche allí en oración, orando a Dios. Pasó toda la noche orando a Dios. Esta es la clase de oración que tenemos que tener en el recobro del Señor. Esta no es la oración de intercesión, sino esta es la oración de comunión. Y esta oración de comunión debe ser la oración que todos podemos traernos a nosotros aquí para que conozcamos a Dios, disfrutemos a Dios y seamos uno con el Señor. Quiero leerles una porción de la palabra. Esto es en Lucas capítulo 11. Esta es la oración que el Señor enseñó a los discípulos. 1. Aconteció que cuando estaba Jesús en un lugar orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. 2. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. 3. Danos cada día nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos dejes caer en tentación. El hermano Lee compartió que si nosotros vamos a orar como el Señor nos mostró que orásemos, el resultado va a ser que nosotros vamos a orar para entrar en Dios. Vamos a meternos a Dios por medio de nuestra oración. No solamente estas palabras van a ser palabras, simplemente palabras, sino que van a introducirnos a Dios. Y cuando comenzamos a orar: Padre, 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 santificado sea tu nombre. Padre, tu nombre merece ser santificado. Padre, venga tu reino. Oh, venga tu reino, Padre.
Oh Padre, danos cada día nuestro pan cotidiano. Señor, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos dejes caer en la tentación, Señor. No nos dejes que entremos en tentación. Oren estas palabras. Yo les voy a decir que yo también tomé las palabras del hermano Lee. Si oras estas palabras y las oras al Padre, hermanos, esto va a introducirte en Dios. Te trae a Dios. Tú vas a entrar a otra esfera. Esta es la oración que el Señor nos enseñó a orar. Oren esta oración. Y quiero leerles un poquito más. El resultado de este tipo de oración. Y les dijo, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a la medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Entonces el 11, 12 y 13. ¿Qué padre de vosotros, si su padre le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. ¿Qué nos muestra este punto? Esto nos muestra, hermanos, que cuando estamos orando para en la comunión, Dios ministra el suministro de vida mismo a nosotros. Él no nos da a nosotros las escorpiones o las serpientes, los escorpiones o las serpientes, sino que nos da crecimiento. Nos da el huevo, nos da el pescado y finalmente nos da el Espíritu Santo a nosotros. Esta clase de oración, hermanos, es la oración de comunión que finalmente el Señor ministra su vida celestial en nosotros. Y es por eso, hermanos, que necesitamos la oración de comunión. El tercer punto que quiero hacer es que en esta porción de la palabra nos muestra que tenemos que orar en forma persistente. Va su amigo, no le da, y finalmente le digo, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su descarada insistencia, se levantará y le dará lo que necesite. Esto es lo que el Señor nos responde a nosotros, si nosotros nos traemos a su comunión. Y la palabra dice, yo os digo, todo pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hermanos, todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Tenemos que tener esta oración de comunión. Es aquí, hermanos, que nosotros recibimos el suministro de vida. Es aquí que recibimos todos los atributos divinos. Y hermanos, esta clase de oración también tiene que estar acompañada con nuestra entrada a la palabra. Y la manera de entrar a la palabra es tener contacto con el Señor y ser nutridos por el Señor y ser llenos del disfrute del Señor. Es venir a esta palabra y orar, leer la palabra. Saben que hace muchos años que el Señor abrió a su recobro este asunto de orar, leer, de venir a su palabra cada día, preferiblemente en la mañana, para orar sobre esta palabra y orar con la palabra. Y somos nutridos y suministrados. Y todas nuestras necesidades son llenadas. ¿Le gustan estos versículos aquí? Mateo 4:4 dice que el hombre no vivirá por pan, solamente por pan, sino por cada palabra que procede de la boca de Dios.
Jeremías dice, tus palabras fueron halladas y yo las comí. Yo las comí. Salmo 119, 103. Qué dulces son tus palabras a mi paladar, más dulce que la miel a mi boca. 1 Pedro 2, 2 y 3. Anhelad por la leche no adulterada de la palabra, si es que habéis probado que el Señor es bueno. 1 Timoteo 4. Sed nutridos con las palabras de la fe y con la buena enseñanza que os he mostrado. ¿No es esto lo que está en la Biblia? Cuando venimos a la palabra y nos abrimos a Él cada mañana. Hermanos, en 1990, al final de esos años, el hermano Lee trajo al recobro este asunto del avivamiento matutino de una manera fuerte y muy firme. En ese tiempo, el avivamiento matutino comenzó a ser puesto por algunos hermanos y publicado por Living Stream Ministry. Y ahora, hermanos, después de 16 o 17 años, cada día la mayoría de las iglesias están en esta palabra. Cada mañana orando, leyendo la palabra, abriéndonos a la palabra, unos cuantos versículos, pero para entrar a ser nutridos y suministrados, que el suministro y la nutrición que están en su palabra. Hermanos, yo creo que por medio de este tiempo, mientras los santos entran a esta palabra poco a poco, esto va a producir un gran beneficio en el recobro del Señor. Yo les digo, ¿dónde estaríamos si no hubiésemos tenido el avivamiento, la palabra santa del avivamiento matutino? También las palabras a las que entramos llegan a ser palabras que vamos a hablar en los días del Señor que profetizamos. El Señor Jesús nos dijo que cuando oremos debemos cerrar la puerta de nuestro aposento y orar en secreto al Padre, quien ve en lo secreto. Si hacemos esto, percibiremos cuán íntimo es Él para nosotros y cuán cerca estamos de Él. En este tiempo tan íntimo y personal, podemos acudir a Él a fin de comerle, beberle y disfrutarle. 3. En toda la tierra, la profesión más elevada a la que podemos dedicarnos es aquella que consiste en pasar tiempo con Dios, para que su mismo ser nos sea infundido de tal modo que irradiemos a Dios. Nada es tan necesario entre los cristianos hoy como dedicar un determinado tiempo cada día para estar en la presencia del Señor a fin de recibir su palabra por medio de oración. Es necesario que ascendamos a un nivel más elevado, a una alta montaña donde, separados de las multitudes, podamos estar con el Padre a solas y en secreto, a fin de tener íntima comunión con Él. Entonces podremos abrirle plenamente nuestro ser y bajo el resplandor de su presencia, confesar sus pecados, nuestras debilidades, confesar nuestros errores, impedimentos y dificultades, a fin de recibir su perdón y limpieza, de tal modo que nada se interponga entre nosotros y Él, y seamos llenos de luz a fin de irradiar a Dios. Que todos entremos a tal vivir. B. Nuestra oración de intercesión viene después de nuestra oración para tener comunión con Dios y se basa en ella. Tenemos que ser uno con el Cristo que intercede, el cual es tipificado por el altar del incienso que está en el tabernáculo y constituye el centro desde el cual se ejecuta el gobierno de Dios sobre la tierra. Hermanos, no solamente nos reunimos con el Señor y tenemos una oración de comunión, sino que basados en esta comunión llega a ser una entrada para que podamos entrar a la oración de intercesión. Y nos encontramos que estamos en el altar de incienso, en el tabernáculo. Y es allí, en el altar del incienso de tabernáculo, que nosotros abrimos nuestro ser a Dios, oramos a Dios y Dios ejecuta lo que nosotros oramos. Esto es lo que Dios desea. Dios desea que nosotros nos levantemos en Cristo. La oración que se ofrece al altar del incienso, que se ofrece en Cristo y con Cristo como el incienso, gobierna la impartición de Cristo, de su gracia, e impulsa la ejecución de la administración divina.
Por tanto, esta oración gobierna el universo. 2. La intercesión apropiada no se inicia por el hombre, sino por la revelación de Dios. Por tanto, dicha intercesión expresa el deseo de Dios y lleva a cabo la voluntad de Dios. La intercesión es una conversación íntima con Dios en concordancia con la intención de su corazón. Para practicar esto debemos aprender a demorarnos en la presencia de Dios. La intercesión de Abraham por Lot no concluyó con lo dicho por Abraham, sino con las palabras de Dios, lo cual muestra que la verdadera intercesión se tiene cuando Dios habla valiéndose de nuestras palabras. La oración de intercesión no es una oración por nosotros mismos, sino por la ejecución de la administración divina y por la administración de la gracia suministradora de Dios y por el bienestar de las iglesias y los santos. Tal oración es un incienso de olor fragante para Dios, pues ella cumple su propósito, satisface su deseo y trae deleite a su corazón. El primer ejemplo que tenemos de intercesión es el de Abraham. Lot estaba viviendo en Sodoma y Dios tenía la intención de eliminar a Sodoma. Pero vino Abraham y habló y tuvo comunión con Abraham. Y en esa comunión, pese a que Dios no se menciona el nombre de Lot, la comunión era uno con otros, que Abraham se dio cuenta de que si Dios tomase esta acción, Lot y su familia iban a ser destruidos. Así que Abraham comienza a negociar con Dios. Señor, tú eres justo. ¿Puede un Dios justo destruir todos los que son apropiados al mismo tiempo que destruyes a todos los negativos? En otras palabras, Abraham está hablando de Lot, pero sin mencionarlo. ¿Y si hay 50 allí, no vas a destruirlos? Y el Señor le dice, no, pues 50 no los destruyo. ¿Y qué tal 45? ¿Y qué tal? No lo voy a destruir. Y Abraham lo bajó a 40. ¿Y qué tal 30? Y 20. Y finalmente, Abraham lo bajó al Señor, negoció con el Señor hasta bajarlo a 10. Y el Señor dijo, si es que hay 10, no voy a destruirlos. No había 10 justos en Sodoma, así que fue destruida. Hermanos, eso es lo que tenemos con el Señor. Tenemos que orar por todas las cosas que son de Dios y su mover acerca de Dios y su vivir en los santos, acerca de Dios en todos sus aspectos. Primeramente tenemos que ser santos que disfrutan la comunión con Dios cada mañana. Cada mañana. Ser llenos de Dios, infundidos con Dios y dejar que Dios resplandezca en nosotros. Entonces, esta oración nos debe traernos a esto, y esta es la base. Y después necesita que otros se levanten para tener intercesión, para orar en el altar del incienso y orar en Cristo. Y mientras tú oras para tener a Cristo como estás orando de cierta manera, Dios va a añadir el incienso en el incensario y tus oraciones van a llegar a ser tan aceptables a Dios. Porque tus oraciones están llenas de Cristo. Y sin la oración de comunión, tus oraciones nunca van a estar llenas de vida. Que el Señor nos traiga a esta clase de oración. Número 4. Y hermanos, esperamos que todos ustedes se levanten a orar de esta manera. Cada uno de nosotros, comenzando mañana por la mañana, no estemos de acuerdo de reunirnos con el Señor y tocamos al Señor de una manera que podamos entrar en el Señor para edificarnos en Él y también para permanecer en la presencia del Señor y permitirle al Señor que ore, que nos toque acerca de algunos asuntos, que podamos orar por la economía divina de Dios y podamos orar por el mover final de Dios en su economía. Número Romanos 4. La oración de intercesión no es una oración por nosotros mismos. ¿O no? 4. A fin de participar en el mover final de Dios, tenemos que ofrendar en secreto nuestras posesiones materiales,
a fin de que Cristo, como simiente de vida, la realidad del Evangelio del Reino, sea sembrado y propagado. Hacemos esto al dar en el amor de Dios, con la bondad de Dios y por causa del Evangelio de Dios, nuestro suministro material a la iglesia de Dios, a los santos de Dios que padecen necesidad, a los siervos de Dios que sirven a tiempo completo y a los pobres. Hermanos, yo no soy uno que hace mucho dinero y que doy. Nunca me dio el Señor tal don, pero yo sé que muchos de ustedes sí pueden. Y el Señor quiere que todos nos levantemos de una forma que todos podemos levantarnos y otros que pueden levantarse de otra manera para ofrendar más. Vamos a leer estos puntos aquí. Aquellos que se han beneficiado en el Señor y han sido salvos por causa de nuestro uso apropiado del dinero, como mayordomos prudentes que ofrendamos al Señor para la propagación de su Evangelio del Reino, nos darán la bienvenida en los tabernáculos eternos en la era venidera del Reino. El tiempo se me está acabando. Tom, ven acá. 4 de ustedes, 5. Ustedes vengan aquí. No te quedes, los 4 hermanos vengan, suban. Esta referencia de Lucas 15 es una referencia maravillosa. Digamos que Tom es un hermano que el Señor ha bendecido con mucho dinero. Y su ofrendar del dinero es para este estudiante pobre que recibe el suministro. Este es un a tiempo completo. Este también está sirviendo al Señor. Y ninguno de estos tienen dinero. Pero porque Tom da el dinero, ¿saben qué? Finalmente lo que va a ocurrir es que estos no solamente van a llevar a cabo la obra que se han sido comisionados, sino también van a darle la bienvenida a Tom a los tabernáculos eternos en la era del reino.